Saludos para la familia de RCM que nos van a ver a través del canal de YouTube y saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Adoración. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Como el día de hoy, anteriormente les había dicho, el tema de hoy se llama ¿Cómo escuchar a Dios en un mundo ruidoso? Sabemos que en estos últimos tiempos es muy difícil distinguir las voces de quien nos habla. La palabra de Dios dice que tendríamos que tener cuidado. Jesús advirtió a los discípulos y por ende pues nos advirtió a nosotros de que teníamos que tener cuidado. Tengan cuidado de que nadie los engañe, dice el Señor, porque van a venir muchos en mi nombre y van a engañar a muchos. Escuchar la voz de Dios en este tiempo es algo muy complicado. Quizá no escuchar, sino distinguir o identificar. Muchos de nosotros creemos, ¿verdad?, que todo lo que una persona dice, que todo lo que nos dicen, quizá un profeta entre comillas, alguien que ve visiones o alguien que tuvo un sueño, nosotros creemos que todo es la voz de Dios. Y déjeme decirle que no, realmente no todo es de Dios. Y entonces por eso el día de hoy el Señor ponía, ¿verdad?, en mi ser, en mi sentir, hablarle a ustedes de cómo escuchar su voz en este mundo ruidoso. Jóvenes, jovencitas que me escuchan, yo sé que es muy difícil escuchar a Dios. Estamos viviendo en unos tiempos tan terribles, tan difíciles, donde hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay mucho ruido, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Vamos a llamar al escándalo del mundo ruido. Es un ruido que nos desenfoca, es un ruido que nos nos saca completamente. Y es complicado identificar o escuchar la voz de Dios, mis hermanos. La verdad es que escuchar la voz de Dios en estos mundos ruidosos, en estos mundos donde es tan difícil, ¿verdad? Hay mucho pecado. Las redes sociales están gritando demasiado. El Facebook, el Instagram, el Twitter, TikTok, todas las redes sociales se están gritando demasiado. Y nosotros estamos consumiendo muchas redes sociales. O sea que nuestros sentidos están enfocados en el ruido del mundo, el ruido de afuera. Desde ya me disculpo si escuchan mucho la palabra ruido, pero es que de eso quiero enfocarme el día de hoy. Entonces, quiero hablar acerca de ese tema. Y yo traía unos puntos, ¿verdad?, para que abordemos. Uno de los temas es, y lo principal y lo esencial, y es apartarse del ruido. ¿Sabe que nosotros a veces nos confundimos porque nosotros mismos nos metemos dentro de la fiesta del mundo? ¿Cómo nosotros queremos escuchar si nosotros estamos pegados al parlante del mundo? Es decir, como les decía, las redes sociales gritan mucho, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos. Las redes sociales están invadidas de muchos problemas, las redes sociales están invadidas de muchas cosas que a nosotros nos desenfocan y nos sacan. En las redes sociales nos están hablando de problemáticas, de guerras, y no quiero decir que nosotros no debemos tener redes sociales, sino saberlas manejar. En una ocasión escuchaba del pastor que también es ministro de alabanza, Tales Roberto, que él decía: yo no tengo por qué estar interesado en lo que el mundo dice de mí. Él, como una figura pública, ¿verdad?, él dice: yo no tengo redes sociales, yo no manejo mis redes sociales, y a lo largo del día yo tengo mi teléfono donde no uso las redes sociales, porque si yo entro a ver, yo voy a escuchar lo que el mundo dice de mí. Yo voy a ver lo que la gente está hablando. Hay chisme de unas personas, hay chisme de otra persona, y ese ruido me desenfoca de la voz de Dios. Escuche bien lo que le quiero decir.
Mis queridos jóvenes, estamos embelesados muchos, y discúlpenme esa palabra, pero estamos mucho tiempo en las redes sociales perdiendo el tiempo, y por eso no escuchamos la voz de Dios que desde hace rato nos viene hablando. Dios está hablando, mira hermano, constantemente. Hace poco estuvimos en un servicio acá en mi iglesia, en Arca de Noé, un servicio de un culto de martes, y Dios habló de una manera poderosa y especial, y yo se los digo, hay muchas personas que no escucharon la voz de Dios porque sus oídos están prestos para lo de afuera, para lo del mundo, para lo perecedero, y para lo eterno, para lo que realmente vale la pena. Nosotros no estamos puestos para escuchar. Entonces el primer punto es alejarse del ruido. ¿Cómo nos alejamos del ruido? Mis queridos jóvenes, apartémonos más de esto. Apartémonos más del teléfono, apartémonos más de las redes sociales, que eso no puede tener cabida en nosotros como prioridad. Nosotros nos levantamos en la mañana y lo primero que nosotros buscamos es el teléfono, y eso es un escándalo horrible. Porque en las redes sociales, ¿qué se ve? Que figuras públicas, que influencers, entre comillas igual, que uno le fue infiel a la otra. Y ya nosotros estamos metidos dentro de la novela, dentro de la película. Eso es un ruido horrible, eso es algo tremendo que nos está desenfocando. Entonces, alejémonos del ruido. Eh, la verdad de todo, mis queridos jóvenes, que escuchar a Dios es algo muy lindo, y saber identificar su voz mejor. Otro de los puntos, ¿verdad? Y es descansar. Y usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Dormir? No, descansar en Dios. Para escuchar y para entender y para identificar es necesario descansar. Es necesario ponerle todo en las manos a Dios. Estamos afanados, estamos frustrados. Quizá usted no tiene el problema de las redes sociales, pero sí tiene el problema de que usted es una persona que se afana mucho. Usted es una persona que tiene mucho miedo al futuro. Usted es una persona que vive constantemente pensando en el mañana, pensando en qué va a pasar mañana. Y yo les quiero decir algo tan importante, que es descansar. Tan importante que es aprender a entregarle a Dios todo lo que nosotros tenemos. Tan importante es aprender, a entregarle a Dios los problemas del día a día. Entonces, aprender a descansar. Descansar no es malo. Dios trabaja por aquellos que saben descansar y esperar en Él. Descansar es esperar. A eso me quiero referir hoy. Entonces, para escuchar, usted tiene que ir a esperar, y es descansar. Algo que me pasó fue que yo me arrodillaba a orar. Yo me arrodillaba a orar en las madrugadas. Oraba, hablaba y hablaba. Me levantaba y me volvía a acostar, y yo decía, Dios nunca me habló. Nunca escuché la voz de Dios. Y como yo veo tantos amigos míos, pastores, ministros, evangelistas, tantas personas que yo escucho que de repente dicen, ayer estaba orando y Dios me habló. Y me comencé a preocupar, porque digo yo, oye, ¿será que estos tienen el número personal de Dios y yo no lo tengo todavía? Y comencé a preocuparme porque pues para mí era muy importante escuchar a Dios. Y fíjense, mis queridos hermanos, que en una de esas estaba escuchando el testimonio de un hermano, y es un amigo mío, al cual le mando saludos, mi hermano Michael Herrera. Una vez yo lo escuché hace rato. Él dijo en una ocasión, yo me arrodillo y hago silencio y espero a que Dios me hable, pero no me muevo, espero. Y yo me acuerdo que él tenía una forma muy peculiar de orar, que una vez nosotros, yo, ¿verdad? Llegué donde él estaba orando, acá en la iglesia. Él se fue a orar, creo que estábamos en un ayuno, y él estaba acostado boca abajo en el piso. Y yo dije, ¿será que este hombre se duerme? Pero cuando él me cuenta su testimonio, digo yo, no, él está esperando y él está reposando en Dios mientras espera a escuchar la voz de Dios. Yo dije, yo lo voy a tomar para mí, yo lo voy a agarrar para mí. Entonces, mientras yo oraba,
nosotros nos afanamos tanto en pedir, como si tuviéramos una recarga y se nos va a acabar. No, mi querido hermano, usted se arrodilla y usted tiene acceso para hablar con Dios luego de la muerte de Cristo Jesús. Eso tan maravilloso, usted tiene un acceso ilimitado a la presencia de Dios. Por eso dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Y él descansaba. Mi hermano descansaba y esperaba. Entonces lo tomé para mí. Y eso quiero dárselos a ustedes. No solo pida, no solo ore, también haga silencio. Haga silencio y descanse, repose, que sus pensamientos estén en adoración a Dios, pero que su voz esté en silencio. A esperar, a escuchar el susurro de la voz de Dios. Entonces, como segundo punto, para escuchar la voz de Dios en un mundo ruidoso, nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. También creo que nosotros debemos conocer a Dios. Y una de las personas por las cuales yo estoy tocando este tema, por el cual me llevé a este tema, fue Samuel. Samuel fue, como nosotros sabemos la historia de Samuel, su madre, ¿verdad? Rogó a Dios un hijo y dijo a Dios, en cuanto tú me lo des, yo lo llevaré al templo. Yo lo voy a llevar al templo a dedicarlo para que te sirva, para que viva allí. Y Samuel era un hombre al cual Dios le quería hablar, pero Dios aún no conocía, Samuel, perdón, no conocía a Dios. Y podemos ver que el Señor le habla a Samuel mientras él dormía. Y Samuel se levantaba y se iba donde el sacerdote Elí porque él no conocía y no distinguía. Escuche bien lo que le quiero decir, porque es algo muy importante. Nosotros tenemos que conocer plenamente a Dios. Nosotros tenemos que conocerlo a Él plenamente para así poder distinguir su voz. Dice que Jesús es el buen pastor y que sus ovejas reconocen la voz del pastor. Pero si usted no conoce quién es su pastor, usted no va a identificar la voz. Entonces Samuel no conocía a Dios y uno de los puntos que quiero tocar es conocer a Dios. Y cómo usted conoce a Dios, cómo usted y yo conocemos a Dios. Por aquí está, miren, aquí tenemos la palabra de Dios. A través de la Biblia nosotros conocemos a Dios. Vamos a ver a Dios en todo su esplendor, como proveedor, como Padre, como Salvador, como consejero, como doctor, de todas las maneras posibles. Dios nos da amor porque Él es el amor, Él has efectuado el amor. Por eso el amor es tan impresionante. Como les decía, este fin de semana estuvimos en un tiempo glorioso. Fue un fin de semana muy, muy, muy glorioso, muy bendecido, lleno de la presencia de Dios en un campamento bajo el lema Desafiados. Desafiados. Y algo bonito que nos sucedió fue que salimos a evangelizar. Dentro de las dinámicas del campamento era salir a evangelizar, salir a hablar de la palabra del Señor. Y nosotros fuimos, atendimos a la voz de Dios y conocimos a Dios en todas sus fases. Conocí a Dios dentro de una fase muy bonita y recuerdo que le hablé como a 5 personas de Dios, a 5 casas dentro de ese barrio donde estábamos, y pude decir en mi corazón una frase, que es: Jesús camina siempre agarrado de mi mano. O yo camino agarrado de la mano de Jesús, pero siempre Jesús va a mi lado. A eso quería llegar. Pero yo reconocí, porque yo conocí a Dios a través de su palabra. Entonces fue un tiempo glorioso y dentro de eso que salimos a evangelizar, yo le decía a las personas con las que yo hablaba, qué importante es que nosotros conozcamos a Dios. Porque conociendo a Dios, nuestros problemas se vuelven diminutos, se vuelven minúsculos, conociendo verdaderamente a Dios para poder atender a su voz. Creo que nuestros líderes, a cuales aprecio y mando muchos saludos, nuestra hermana Idania Tijerino, nuestro hermano Joel Ticay, un hombre de Dios, atendieron la voz de Dios, hicieron dinámicas guiadas por Dios, porque pasaron cosas impresionantes
que en otro episodio del podcast vamos a hablar de ello, de esas experiencias bonitas que nos han pasado con Dios. Porque esto va para largo, mis queridos hermanos, esto va para largo porque hemos atendido a la voz de Dios. Entonces, conocer a Dios, para poder atender su voz, para poder identificarlo. ¿Cómo usted va a identificar la voz de alguien si usted no lo conoce? Entonces, debemos de conocerlo como un tercer punto, ¿verdad? Y como punto último, porque ya se me acabó el tiempo, en 2 minutos, rodéate de personas que conozcan la voz de Dios. Personas que conozcan a Dios y sepan identificar la voz. Rodeámonos de personas que sepan identificar a Dios, identificar su voz. Elí era un hombre que sabía identificar la voz de Dios, y Elí le dijo a Samuel: vete y di, cuando la voz te vuelva a hablar, háblale y dile a la voz: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Entonces Samuel hizo caso a lo que Elí le dijo, sabiendo que Elí era un hombre que identificaba la voz de Dios, y le dijo: este es Dios el que le está hablando. Elí sí identificaba la voz de Dios. Entonces, quiero llegar al punto: de esa forma nosotros escuchamos a Dios en un mundo ruidoso. Tómelo como nota. Aléjese del ruido, aléjese de las redes sociales. Descanse. Ore, pero quédese en silencio. Un momento de silencio para que usted escuche la voz de Dios y atienda el llamado de Dios. Porque si nosotros no tenemos ese silencio, ese descanso, pues, ¿cómo lo vamos a escuchar, verdad? Conocer a Dios. Acerquémonos más a la Biblia, para saber de qué manera Dios habla, porque Dios no solo habla audible, Dios habla a través de las cosas pequeñas. Entonces, si usted lo conoce, usted va a saber: Dios, es Dios quien me habla, es Dios quien me está hablando, no es el mundo, no es el diablo, es Dios quien me está hablando. Es una manera muy bonita de identificar a través de su palabra. Y rodéese de personas que sepan, identifiquen la voz de Dios, porque ellos le van a ayudar a usted y a mí a saber cuándo es Dios el que nos habla. Dios me los bendiga. Será hasta una próxima edición, si Dios así lo permite. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Fernando Leiva, y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Saludos para todos los que nos escuchan a través de la radio, y saludos para la familia de RCM. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.